Bueno, buenos días a todos. Como decía un poco la charla de Nicolás, me daba ganas un poco de tirar la presentación esta y empezar a hacer una presentación más sobre los problemas que podemos tener hoy con las aplicaciones móviles, pero en realidad también es cierto que las dos cosas están como que muy relacionadas y los temas de pérdida de privacidad es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho y que en realidad un poco la motivación que yo tuve hace muchos años de meterme en los temas de seguridad era porque precisamente me preocupaban todos los temas de la privacidad de las personas cuando está usando la tecnología, y fue como que un poco el motivador. Esa es mi versión, otros simplemente dicen que soy terriblemente paranoico, que también es una explicación totalmente viable. Pero bueno, un poco como se llama, me parece que estamos en un momento en el cual la información de todos nosotros tiene mucho valor para las organizaciones, para los países, para todo el mundo. Se pueden hacer cosas muy buenas con esas, se pueden hacer cosas muy malas con esa información. Y hay un poco, creo que hay una responsabilidad de nosotros de tratar de facilitar el buen uso de esa información y dificultar en todo lo posible lo que sea el uso incorrecto de esos datos, ¿no? Y un poco para eso viene la charla de hoy. La charla de hoy va a ser, va a tratar de pasar un poco rápido lo que fue el incidente de Prism, como eso cambió un poco la visión que teníamos de la nube, cómo la nube cambió a partir de eso, qué nos dejó hoy, cómo tenemos hoy la nube, y un poco qué podemos hacer para tener información de manera segura en la nube. O sea, el mensaje no es no usen la nube, que muchas veces cuando hablo sobre esto me dicen, pero vos me estás diciendo que no use la nube. No. Usemos la nube, es importante, es una herramienta súper potente que tenemos, pero la tenemos que usar bien y tenemos que entender de que hacer las cosas para la nube no es lo mismo que lo que veníamos haciendo ahora. Ya terminé la charla. O sea. para... ¿Tienes ahí para...? No, el pasador. Sí, ya pasé. Yo me voy a hacer un poco en lo que son los 10 principales riesgos identificados por el OWASP para la información en la nube. No, evidentemente no voy a pasar los 10 ni cerca. Voy a hablar de forma resumida o voy a estar tocando los puntos 1 y 2, que es un poco lo que es la propiedad de la información y lo que es la privacidad y el uso secundario de la información o el uso no previsto originalmente de la información. Ahí yo les voy a ir dejando los links para que puedan ir revisando ustedes, pero si me paro en cada uno de estos puntos, termino a las 4 de la tarde y algo me dice que el resto de los oradores no van a estar muy felices con eso. El problema que tenemos, o digamos, el primer elemento que tenemos que tener en consideración cuando nosotros ponemos información en la nube es de quién es esa información. Porque uno dice, bueno, es mi información, pero al final de cuentas la información la estoy poniendo en un proveedor externo que no sé dónde está, como decía Nicolás, que lo único que me ampara a mí inicialmente es un contrato que tengo con ese proveedor en el que dice que él es bueno, maravilloso y que nunca hará nada malo. Y así fue un poco como empezó a trabajar la nube y cómo se fue moviendo la nube y todavía de muchas formas es como se mueve la nube. Uno lo que hace es contrata un servicio y en ese servicio hay unas cláusulas de privacidad que el proveedor las puede cambiar unilateralmente, que uno tiene, en el mejor de los casos, ninguna posibilidad de negociarlas, porque les propongo que alguno haga el ejercicio de contratar un servicio en Amazon y tratar de ir a negociar el contrato de servicios con Amazon. Les propongo que hagan el ejercicio. Al menos que sean una organización multinacional muy grande, las posibilidades que tienen es muy bajas. En algunos casos hemos tratado de hacer el ejercicio y a duras penas hemos logrado que nos contestaran algunos mails que básicamente decían es lo que hay valor, manejate, si no te gusta, búscate otro proveedor, pero para vos es esto o es lo que ofrezco. Y la pregunta es, para nosotros, ¿es suficiente eso? O sea, tengo un contrato que dice es todo bueno y que tiene ciertas normas que las podré aceptar o no, me podré adaptar a ellas y también tengo ese riesgo del cambio de esas normativas de privacidad que
lo hemos visto muy habitualmente. Google ha hecho varios cambios de su normativa de privacidad para Gmail y cosas de ese estilo. Un poco armé una pequeña historieta en cómo más o menos viví yo todo este tema, en el cual, como siempre, el loco del Flores, ¿no? empezó diciendo, bueno, cuando venían nuestros clientes y consultábamos sobre los temas de cómo se llama, de poner información en la nube, yo decía, poner toda la información en plano, accesible en la nube, es una locura, está la información de los discos de otra persona, vos no sabés si pueden acceder, si no pueden acceder, y normalmente la respuesta era, Mauro, bajá 4 niveles de paranoia, no, la cosa no es así, esto es un negocio, bla, bla, bla. Y yo un poco también el argumento de compañía era, bueno, vos fíjate que vos ni siquiera tenés forma de saber si te acceden a la información, porque yo tengo una máquina virtual, me decía, pero yo tengo el acceso, los logs o los registros de todos los accesos a mis máquinas virtuales, allá, sí, pero ellos tienen acceso al disco duro donde está esa máquina virtual. O sea, si quieren acceder a la información por el costado, por la propia herramienta de virtualización, pues yo no la veo, pero ni cerca, ¿entendés? Entonces, esos controles que yo veo dentro de cierto contexto que ellos tienen un acceso exterior a eso. O sea, pero eso no va a pasar, son locuras tuyas. ¿Para qué van a usar esa información? ¿Para qué les interesa mi información? Yo vendo caramelos, ¿a quién le interesa? ¿A alguien que vende caramelos? La de todas. Y yo siempre mantuve la postura, digamos, de, bueno, deberíamos igual tomar medidas técnicas para garantizar nuestra información. Deberíamos hacer cosas para que esa información, por más que la está en la nube, el proveedor no la puede acceder sin que nosotros nos enteremos. Y normalmente la respuesta era, no jodas más, Mauro, si fuera por vos, no, nunca haríamos nada. Bueno, no es tan así, pero bueno, también yo pretendo que se piense un poco en los peores escenarios. ¿Qué pasó después de varias de estas conversaciones que tuve con varios amigos? Apareció Prism. No sé si se acuerdan de lo que fue el caso de Prism, de que la se descubrió a partir un poco de todo lo que fueron los leaks de Snowden y demás, de que la NSA estaba colectando toda esa información, de que había presionado a Amazon, a Google, a todos los grandes proveedores para que les permitiera acceso a la información que estaba almacenada en sus nubes, de que habían metido mucha presión, ¿no? De que estaban interceptando las comunicaciones, o sea, de alguna forma se cayó el biombo ese que nos habían puesto de que era todo maravilloso, y estaba todo, digamos, siendo analizado, intervenido, monitoreado, por lo menos la posibilidad estaba y ya en algunos casos se habían hecho, y uno en realidad ni siquiera podía tener una idea de si uno había caído o su información había estado en esas colecciones de información que habían tomado para hacer un montón de informaciones. Pensemos que las agencias, si uno lee los motivos o las misiones de las agencias como la NSA, como la CIA, todas esas, no solamente es proteger al país, bla, 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 pero también dice venderle ventajas competitivas a las organizaciones de su país, o sea que también están interviniendo en los temas comerciales. Eso cambió un poco todo, ¿no? Eso generó una caída de la nube, en aquel momento una recesión de casi un 10% de los contratos que había en ese momento en curso, y una tirada para atrás de que mucha gente que no quería o que estaban repensando, reevaluando si se iban a mover a las nubes o no. Otra consecuencia que tuvo grande es mayores exigencias de cumplimiento y especialmente todo lo que es referente a Habeas Data y Puerto Seguro. Por esos momentos, acá la ley de Habeas Data recién estaba empezando a trabajar, pero en Europa se le dio mucho impulso a esos temas y se empezaron a generar incluso regulaciones en Europa que prácticamente te prohíben tener las empresas europeas que tienen que ser reguladas por las leyes de Habeas Data europeas, prácticamente tienen prohibido utilizar las nubes americanas. Porque requieren que sean lo que se llaman puertos seguros. Puertos seguros son países en los cuales hay leyes de Habeas Data de similares características a las nuestras. Entonces, se supone que para acceder a la información de las personas y demás, tienen que seguir un proceso judicial similar al nuestro. Y lo que también para mí fue interesante es que como que la estrategia de nubes híbridas empezó a potenciarse mucho más. ¿Qué son las nubes híbridas? Es no nos vayamos todos a la nube, sino elijamos qué ir a la nube. Y entonces tenemos cosas adentro y cosas en la nube. Y decidir cuál de las dos cosas es la que voy a estar poniendo, bueno, pasó a ser todo un tema importante.
En el último encuesta que hizo la gente del CCA, creo que otra de las consecuencias de PRISM también fue la aparición de la CCA, que es la Cloud Security Alliance, que es una organización sin fines de lucro internacional dedicada a temas de seguridad específicas en la nube. La principal preocupación en las empresas que contestaron la encuesta, es una encuesta mundial esta, sigue siendo los temas de seguridad y privacidad de la información. O sea, el principal motivo de preocupación, ¿no?, que detiene muchas veces movidas hacia la nube son los temas de seguridad y privacidad. O sea que en realidad es un tema que está muy en el ojo de la tormenta. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar un poco esto? O sea, para mí, como decía al principio, nosotros no podemos quedarnos solamente con las herramientas legales, que sí son válidas y sí hay que tenerlas, pero nosotros debemos poner mecanismos tecnológicos que nos garanticen o que nos permitan verificar de que el proveedor no esté accediendo a nuestra información. Y puede parecer muy complicado, pero en realidad es bastante más fácil de lo que parece. Y la idea es tirar un par de tips de cómo podríamos hacer eso. Bueno, un poco lo que digo, solo los contratos son suficientes, hay que incluir tecnologías que realmente hagan lo que se llama el enforcement de esa privacidad, y debemos hacerlo bien. Y esto pasa hoy por hoy en el mundo actual, básicamente en el cifrado de información. ¿Cuál es el mecanismo que yo tengo para garantizar de que mi proveedor o cualquier país no acceda a mi información? Cifrarla. Cifrarla de forma tal de que el proveedor no tenga la llave para descifrarla. Entonces, hay un impedimento tecnológico. ¿Querés acceder sin que yo me entere a esta información? Y bueno, anda a pelearte con la criptografía que tenemos en este momento. Si rompes la criptografía que tenemos en este momento, la verdad que accedas a mi información va a ser la menor de mis preocupaciones. Nosotros hay un tema que también hay que tener muy en claro, que un poco decía también, mencionó un poco Nicolás. Yo no soy abogado, pero cada vez que hablamos de estos temas con los abogados, hay temas complicados de lo que se llama jurisprudencia, ¿no? O sea, yo tengo información uruguaya, imaginemos un banco. Para mí es el caso más que se ve más claro. Imaginemos un banco, yo soy un banco, tengo mi información en la nube. En Uruguay tenemos una ley de secreto bancario que tiene sus determinadas características y que requiere su determinado proceso para acceder a esa información. Hoy por hoy, si alguien del país X, digamos Estados Unidos, supongamos que tenemos la nube allá, quiere acceder a información de una determinada cuenta, te hace un pedido a Uruguay, Uruguay hará la evaluación, tomará la decisión, bueno, lo que sea. Si yo pongo esa información que es de acá a Uruguay en la nube, que está en servidores que están en Estados Unidos, y un juez en Estados Unidos quiere acceder a esa información, no tiene que pasar más por la justicia uruguaya. No tiene que pedírmela a mí. Va, le pone la orden a Amazon, le pone la orden a Google y tiene la obligación de dárselo porque los servidores están ahí. Si yo tengo esa información encriptada, Google le puede decir, tome muchacho, acá está. ¿Y la llave? No la tengo. Ellos no están incumpliendo, están dándole toda la información que tienen, pero le falta una pata, que es la que tenemos nosotros, es la que garantiza de que siempre tengan que pasar por nosotros para poder acceder a esa información. Para mí ese es un ejemplo bien claro, pero hay 1000 otros ejemplos en el cual uso esto. El primer elemento que tenemos, o sea, nosotros tenemos como que dos grandes usos en la nube. El primero es storage, ¿no? Y esto uno puede decir, bueno, a nivel corporativo, pero a nivel corporativo se usa mucho, porque para intercambiar archivos, para intercambiar información, no necesariamente el procesamiento de datos, pero planillas con datos, o sea, sabemos que el Excel es la base de datos más grande del mundo, entonces esa información normalmente se cuelga o se disponibiliza entre personas de una empresa, se puede disponibilizar en una herramienta como WhatsApp, Dropbox o Google Drive o lo que sea, y toda esa información queda ahí. El tema, ¿cómo puedo cifrar yo esa información? ¿Cómo puedo lograrlo para que la información quede cifrada en la nube igual ser compatible entre todos?
Bueno, básicamente lo que yo tengo que hacer es utilizar cualquier herramienta, como por ejemplo el EncFS o el EcryptFS, cualquiera de ellas, hay muchas más, que básicamente lo que hacen es, me generan un disco lógico, de la misma forma que Dropbox me genera un disco lógico que yo voy sincronizando permanentemente con la nube, pero esto me genera un disco lógico que cifra toda la información, y la información que se sincroniza con el Google Drive o con Dropbox es información cifrada. ¿Dónde se cifró esa información? En mi máquina. ¿Con qué? Con una clave que yo puse en mi máquina. Y cuando se transmitió a Dropbox o a Google, ya fue cifrada. La clave con la que yo cifré nunca salió de mi máquina. Salió solamente la información cifrada. Y si yo comparto esa clave con cualquiera de ustedes y les doy acceso a mi Dropbox y utilizan una de estas herramientas, lo van a ver exactamente igual que lo veo yo, descifrado, lo van a poder abrir, editar, cambiar, modificar, como si estuvieran trabajando en Dropbox normalmente sin cifrar. Sin embargo, toda esa información siempre abandona nuestro equipo ya cifrado. De hecho, es muy interesante, si quieren después les muestro ahí en mi máquina cómo se ven los archivos cifrados. Es muy interesante porque cuando nosotros accedemos por la web, por la visualización web del contenedor que tenemos, está todo cifrado. Estas herramientas cifran hasta los nombres de los archivos, o sea que ni siquiera puede decir documento mega secreto sobre cómo conquistar el mundo. Ese nombre de archivo se transforma en una sarta de AJWZ1234, que claramente no le va a decir mucho ni siquiera del contenido que va a tener, y toda esa información queda cifrada. Hay una cosa que es importante cuando utilicemos este tipo de herramientas, y es, no utilicemos herramientas que utilizan contenedores. Hay algunas herramientas, no estas que yo menciono acá, pero hay algunas herramientas que lo que hacen es generar un archivo de 4 GB y ese archivo lo manejan como un disco a través de la herramienta. Entonces yo lo veo como un disco, pero en realidad es un archivo de 4 GB que está todo cifrado. Si yo hago eso, cada vez que yo cambio cualquier cosa en cualquier archivo, yo tengo que sincronizar 4 GB con Dropbox o con Google Drive. O tengo un caño así para sincronizar todo eso, o voy a tener un problema. Estas herramientas cifran archivo a archivo, y entonces el peso o el costo de transferencia y demás es exactamente el mismo que tengo hoy, no hay diferencia. El otro tema son nuestras aplicaciones. Nosotros muchas veces queremos llevar aplicaciones a la nube que acceden a información que también está en la nube, pero ahí ya tengo hasta procesamiento de información. Entonces yo lo que tengo que hacer es, tengo una aplicación que está corriendo en la nube, que necesita acceder a cierta información que puedo tener almacenada, una base de datos que está en la nube, procesarla y darme un resultado con eso. ¿Cómo puedo atacar ese tipo de problemas, no? Porque la verdad ese es un escenario bastante más complicado, porque yo voy a estar accediendo a la información y necesito acceder a esa información y poder, ¿cómo se llama? Acceder a esa información y procesarla en la nube. Ahí, digamos, una de las estrategias que podemos utilizar es poner una suerte de key server externo bajo nuestro control, ¿no? Este equipo acá, no está en la nube. Lo tenemos bajo nuestro control en nuestro data center, o no sé, contraten una DSL y le ponen eso en una Raspi, cualquier cosa. No tiene por qué ser no tiene que ser muy, digamos, complejo, porque esto lo único que va a hacer es un proceso de autenticación y de intercambio de llaves. ¿Cómo es el esquema para esto? El esquema es cuando la aplicación levanta en el startup, porque si no tendría que estar permanentemente yendo a buscar llaves, y entonces si tengo problemas de comunicaciones no podría acceder a los datos. Entonces, en un paso inicial, lo que yo hago es, mediante una comunicación cifrada, que me tengo que asegurar de hacerla bien, porque acá puse SSLv3, pero en realidad ya sabemos que estamos hablando de TLS 1.2, o ya está por salir TLS 1.3, así que estamos hablando de una comunicación cifrada robusta, en la cual se haga una validación del certificado, una correcta validación del certificado que se está presentando para evitar cualquiera de los ataques de tipo man in the middle sobre SSL. Sobre esa comunicación hacer un intercambio de llaves, o sea que la aplicación acá no persiste nunca las llaves, nunca está. La voy a mantener únicamente en memoria. ¿Y a dónde la voy a ir a buscar? A un equipo que sí tengo yo, que es donde hago la persistencia de la clave. En ese momento yo o la genero o la descifro de donde la tenga almacenada, pero es un equipo bajo mi control, y se lo envío a la aplicación. Ahí yo tengo un problema, y es, ok, se la envié a la aplicación, ¿no?
la aplicación la tiene que almacenar en memoria. Si yo me pongo muy paranoico, como es mi estilo, yo puedo decir, bueno, si yo tengo todo esto en una máquina virtual, dampeo la máquina y soy el proveedor que tengo acceso al equipo de virtualización, pinchar y comer. Dampeo toda la máquina virtual, memoria incluida, tiro una búsqueda estática sobre la memoria y puedo llegar a encontrar la clave. Sí, pero por suerte el Flores es suficientemente paranoico como a decir, no mantengamos la llave armada en memoria. Podemos mantener la llave ofuscada o partida en memoria. Y después le voy a dar un par de primitivas que ya existen, porque vos me decís, me tengo que poner a desarrollar todo esto. Cuando le vaya con esto a mis equipos de desarrolladores me van a sacar a escopetazos. No, hay herramientas ya para hacer esto, entonces básicamente usémosla. Almacenamos la clave o persistimos la clave únicamente en memoria y de forma partida o ofuscada. De esa memoria, incluso si la persona hiciera esto que les comento, de un dump de toda la máquina virtual, un análisis estático de la memoria, no voy a poder reconocer esa llave. ¿Qué voy a hacer? A partir de esa llave, que nunca está persistida acá y que en memoria se almacena partida, voy a cifrar toda la información o voy a estar almacenando toda la información cifrada en los equipos de la nube. En este escenario, toda la información acá está quedando cifrada mediante una clave que en realidad nunca está persistida y que se almacena de forma segura en memoria y que para ir a buscarla tiene que ir un equipo que está 100% bajo mi control y que no tengo duda quiénes acceden y no acceden. Aparte está claro que cada uno de estos accesos o búsqueda de clave va a generar registro de auditoría que yo voy a poder monitorear, establecer controles. Si me viniste a buscar, lo normal es que vos vengas a buscar la llave una vez cada tanto cuando hay un restarting del server o algo de eso, o del servicio. Con lo cual, si vos en un día viniste a buscarme 5 veces la llave, 10 veces la llave, algo extraño está pasando. Toda la información la almaceno cifrada y de esa manera, por más que el proveedor quiera acceder a la información, no va a tener esta llave. Si quisiera buscarla mediante un análisis estático, se le va a hacer mucho más complejo porque va a estar partida en memoria o ofuscada en memoria. Con lo cual, lo único que le queda al proveedor que quisiera obtener esta información es lo que se llama un análisis dinámico, básicamente debuguearlo. Si la persona tiene tanto interés en mi información como para poner un grupo de expertos a debuguear esto para encontrar la llave, bueno, hasta ahí es donde puede llegar. En el normal de los casos no va a pasar eso. En el normal de los casos lo que va a pasar es que la información que van a estar colectando va a ser información más al barrer, porque les interesa más el volumen de información que la información específica de una empresa específica. Entonces, con estos mecanismos estaríamos seguros, o suficientemente seguros, técnicamente, ya no solamente contractualmente, tanto para el caso de utilizar almacenamiento en la nube, como para si estoy utilizando virtualización y procesamiento en la nube. Primitivas, por ejemplo, para Java tengo una primitiva que se llama Secure String. El Secure String básicamente hace una ofuscación del string, cualquiera que sea, que estoy metiendo ahí. Entonces, si yo almaceno mi clave en un string de tipo Secure String, en un objeto de tipo Secure String, ya automáticamente el Java me va a estar haciendo todo ese manejo en memoria para evitar de que sea fácilmente reconocible. Y en .NET también tengo Secure String. O sea, en realidad uno se lo copia al otro y hay que reconocer de que el primero que implementó Secure String fue .NET y después se hizo una versión para Java. Ya con esto termino. No sé cómo estoy de tiempo, pero yo nunca sé cómo estoy de tiempo, así que no vamos a cambiar eso hoy. Faltan 15, bueno, tenemos muchas preguntas y respuestas entonces. Una de las cosas que me parece importante cuando vayamos a mover o a planificar el mover aplicaciones para la nube es, cuando nos movemos a la nube, tenemos que diseñar para la nube. Las aplicaciones o el esquema que vamos a usar, lo tenemos que pensar para la nube. Hay una tendencia, o he escuchado varias veces que te dicen, esto casi que es un drag and drop, agarrás tu máquina virtual, la copias de acá, la pegás en la nube y ya está. Estás en la nube, en 27 servidores, distribuido. Eso no es mentira, pero nos introduce un montón de riesgos, ¿no? Entonces tenemos que por lo menos tener claros cuáles son los riesgos a los que nos está introduciendo y qué información está en ese equipo o está procesando en ese equipo para determinar si es razonable asumir ese riesgo o no es razonable asumir ese riesgo. Pero si no es razonable asumir ese riesgo y yo igual me quiero mover para la nube porque tiene muchos beneficios mover para la nube, tengo que diseñar mis aplicaciones para la nube.
cifrar toda la información con algoritmos robustos. Ahí estábamos hablando de cómo se llama, bueno, de TLS, para la transferencia de información, pero es importante también cuáles son los algoritmos que vamos utilizando para el cifrado en los discos. Hoy lo más utilizado es IES, aunque hay algunos cuestionamientos, igual es bastante relativo, son unos criptoanálisis que habría sobre IES, pero todavía no está muy confirmado. Aparentemente una de las cajas internas, de las S-Box que se le llaman internas de cómo se llama, del algoritmo generaría una función de identidad. Entonces, bueno, hay ahí medio una pica ahora alrededor de IES, pero si no les gusta IES pueden utilizar otro como Blowfish o cualquier, o sea, hay decenas de algoritmos todos simétricos, ¿no? Esos algoritmos simétricos, una de las buenas cosas que tiene es que son muy económicos en temas de tiempo computacional, o sea que nadie nos puede decir, pucha, si yo hago esto en realidad voy a tener problemas de performance. Si yo hago esto y tengo problemas de performance es porque hice algo mal, no porque el esquema no sea el correcto, es porque estoy implementando algo que no está funcionando bien. No persistir las claves en la nube, ese es como que el punto neurálgico. Fíjense que los dos esquemas, en uno cifro en mi máquina y lo sincronizo con el espacio que tengo en disco ya cifrado, con lo cual todo se cifra en mi máquina y aparte la clave únicamente está en mi máquina. Y en el otro escenario la transfiero y la almaceno de forma en memoria y de forma segura, pero nunca la persisto en disco, nunca la almaceno en disco y nada de eso. Proteger las claves en memoria, no usar strings fácilmente reconocibles o como se llama, ofuscarlos, como decíamos, y utilizar múltiples claves de cifrado. Eso es bastante interesante, es bastante recomendable cuando estoy haciendo aplicaciones. Normalmente las aplicaciones, yo puedo tener una aplicación en la cual puedo decir, tengo distintos tipos de información con distintos tipos de nivel de confidencialidad o de nivel de riesgo. A lo mejor esta información es privada, no creo que nadie la sepa, pero bueno, pero el impacto de la pérdida de esta información no es tan crítica como una información que tengo que es terriblemente confidencial y que podría poner incluso en peligro, digamos, la continuidad de la organización si tengo algún problema. Entonces, lo que es bueno es utilizar en esos casos que tengo información con distintos niveles de criticidad o marcados niveles de criticidad, quizás utilizar distintas claves. O sea, cuando voy al esquema acá puedo transferir una o n claves. O sea, este esquema se aplica para transferir una clave, con lo cual cifro todo, puedo transferir 2, 3, 4, 5 o las claves que necesite. Tampoco les recomiendo usar demasiadas porque la gestión de esas claves les va a llevar mucho trabajo. Entonces, si pongo 20 claves, voy a estar gestionando 20 claves y eso va a ser un dolor de cabeza y al final me van a odiar por haberme hecho caso en algo de esto. Pero si veo un esquema que tengo 2, 3 claves máximo, me parece que es súper razonable y la gestión en realidad no nos va a complicar la vida. Y entonces puedo utilizar las distintas claves en distintas condiciones para distinta información. Esa es la ventaja que me da, que si yo llego a tener algún problema con una de las claves, el resto de la información permanece de alguna forma protegida. Y bueno, esto era un poco lo que les quería contar. Recuperé el tiempo de Nicolás. No sé si hay alguna pregunta. Una pregunta, ¿tú encriptarías una sola vez cuando haces la población en la nube? ¿Una sola vez? ¿Se encriptaría una sola vez? La información que tú vas a almacenar en la nube, la encriptas y la poblas en la nube. ¿Una Sí. sola vez? Digo, hay una función de tiempo para... Sí. A ver, no, la función de tiempo lo que nos tiene que dar es el cambio de la clave. Bueno, pero igual de todos modos, para recuperar esa información, si tú encriptas una sola vez y no haces un recambio, digo por el tiempo que tendrías que gastar en repoblar con otra encriptación los datos que están almacenados. Ahí tenés como que dos esquemas, digamos, que podés estar utilizando. El primer esquema es, yo acá genero la clave con el que estoy cifrando esta información, ¿no? Y cuando tengo que cambiar esta clave, tengo que recifrar toda esta información. Eso tiende a ser un poco dolor de cabeza, ¿no? Una alternativa que se aplica en muchos escenarios es, yo genero una clave randómica, fuerte, gigante, de cifrado.
Y lo que utilizo es esta clave, y que es con lo que cifro esto. Y lo que hago es utilizar esta clave para cifrar esa clave. Entonces, la clave con la que estoy cifrando estos datos no es la que viene acá. Exactamente. Entonces, lo que logro con eso es verdad, no la cambio tan a menudo, pero la clave que armé para esto es tan robusta. Yo por los tiempos de repoblación que digo, en algún momento... No, son gigantes. En este esquema vos no tenés que repoblar, porque si vos cambiás la clave, lo único que tenés que es recifrar esa clave. Y entonces, como pusiste una clave que a lo mejor es de 2048 bytes, o sea, es una clave gigante, totalmente aleatoria, no necesitas hacer ese cambio o esa repoblación sobre la base tan a menudo. Entonces vos podés decir, esta clave la cambio cada 6 meses, pero a lo mejor esta la puedo aguantar 5 años, ¿entendés? Porque si quiero hacer un ataque contra eso, la verdad es un problema. Entonces, ese es un esquema, digamos, que como que es un costo-beneficio bastante razonable, porque sí, si vos tenés que descifrar todo esto, es una operativa que es compleja. Entonces, el esquema lo que tiende es a lo alejo, tratando de perder lo mínimo en seguridad. De todas formas, esta clave acá tiene que ser, o sea, digamos, tenemos que ser conscientes de que esta clave no puede ser muy trivial, porque si no, este archivo, por más que esté cifrado, sí está acá, alguien lo podría obtener, y si me salgo con un ataque de diccionario con qué cifré eso, se me cae todo el esquema, ¿no? Pero esta clave la puedo, digamos, la puedo manejar con más libertad y sí preocuparme por esta, que aparte se genera on the fly, o lo puedo generar acá y ya transferirlo en cifrado. O sea, hay como que varios sabores ahí dependiendo del gusto del consumidor. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que hay tiempo. Bueno, muchas gracias entonces.